Amado, ahora que regresemos precisamente con la señal de la radio, vamos a aprovecharlo para que usted haga también su observación de este caso de Guanacasteca y Santos, recordando que Santos llevó el caso al TAS y, por ejemplo, hoy en Honduras, el Platense, por disposición del TAS, le dice a la Federación de Honduras que tiene que regresarlo a la primera categoría, que es una nota importante. Aquí la hemos manejado con nuestro buen amigo Magdiel López Soriano, nuestro amigo hondureño, quien nos mete siempre una mano para ayudarnos a estar siempre al momento de lo que pasa con el fútbol de Honduras. Cada cosa tendrá su interpretación y mejor que usted, Amado, que es abogado y lo sabe, ¿verdad? Eso no quiere decir que porque al Platense el TAS le dio razón, podría pasar con Santos. Hay que esperar acontecimientos. Aunque usted ya tiene que haber adelantado letra en torno a todo este tema, pero como le decía, Amado, cuando estemos aquí precisamente en el regreso con nuestro buen amigo Manrique Marín, lo vamos a escuchar con la respectiva exposición en Al Pie del Deporte y everardorera.com. Amado, que es periodista, que también es abogado y buen jugador de fútbol, ¿verdad? Cabeza levantada, fino, elegante, nuestro querido amigo. Ahora, Amado, así estamos en la antena de actual 107.1, Santos y Guanacasteca. ¿Cuál es la visión del periodista y abogado Amado Hidalgo Quiroz sobre este tema? Sí, Gerardo, yo creo que es un tema que se ha complicado en las últimas horas por la intervención del Tribunal de Conflictos Deportivos del ICODER. Y es un hecho que Santos va a recibir, digamos, el mismo trato que ha recibido Guanacasteca, en el sentido de que se le va a otorgar la medida cautelar, que hay que aclarar, ¿verdad? Porque alguna gente confunde el tema y habla de que se le devolvió la participación en primera división a Guanacasteca. Y no es así, ¿verdad? Lo único que se ha dictado es una medida cautelar para evitar, digamos, daños futuros irreparables, de tal manera que si cuando resuelvan por el fondo le dan la razón a Guanacasteca, tenga la posibilidad o no haya perdido la posibilidad, digamos, de continuar en el torneo, lo cual pasaría si no le acogen la medida cautelar y la resolución de fondo, pues podría incluso hacer que durante este transcurso Guanacasteca desaparezca por falta de ingresos, por falta de patrocinios, etcétera, etcétera. De tal manera que ese es el objetivo de la medida cautelar. Y la medida cautelar lo que le indica a la UNAFUT, a la federación, es que se le debe dar el derecho a Guanacasteca de optar por la licencia, ¿verdad? Que se tiene que renovar con cada campeonato. A esto nadie le había dado mucha importancia porque era casi automático, ¿verdad? Que los equipos obtenían el licenciamiento con el inicio de cada torneo. Pero con esta situación, pues hemos descubierto que no, que la licencia hay que estarla renovando cada 6 meses. Y bueno, por ahí, digamos, viene la incógnita de si aquellos problemas que tenía Guanacasteca hace 2 meses subsisten o no subsisten. Es muy difícil, pienso yo, que se hayan corregido, no solo por las deudas que tiene Guanacasteca, que son, digamos, de conocimiento público, porque dejaron de pagarle a los jugadores, a su cuerpo técnico, a todos los demás, sino también porque aquellos defectos y aquellas situaciones anómalas que se le achacaron a Guanacasteca, que sirvieron para que se le retirara la licencia, pues tendría que ver cómo las explica y cómo las solventa ahora. Y yo creo que esos hechos no han desaparecido, ¿verdad? No puede ser que si en aquel momento no había una trazabilidad de los dineros que ingresaron a Guanacasteca, por poner un ejemplo, pues que ahora sí lo haya, ¿verdad? Entonces es muy complicado de que, pienso yo, de que se le otorgue la licencia. Eh, el tema es que la resolución del TRIACODE tiene algunas incongruencias, ¿verdad? Porque por un lado habla de que se le debe dar la oportunidad de obtener la licencia y por otro lado le ordena a la federación y a sus órganos realizar cualquier medida que atente contra la participación de Guanacasteca o que obstaculice la participación de Guanacasteca en el próximo torneo. O sea, prácticamente dice que obligatoriamente tienen que meter a Guanacasteca en el próximo torneo, lo cual contradice otra parte de la resolución donde de lo que se habla es de darle la opción de el licenciamiento. Entonces, bueno, por ahí ya hay... Amado,
Amado, perdón, pero ¿eso significa que está mal redactado o no? Sí, digamos que hay una incongruencia en la resolución. Yo la estuve viendo y me parece que es un poco incongruente en ese aspecto, pero lo que ha interpretado la federación y que a mí me parece que desde el punto de vista legal es lo que corresponde, es precisamente eso, ¿verdad? Que lo que tiene que darle la federación, el comité de licencias, es la oportunidad de aportar toda la documentación para ver si recibe o no la licencia para participar en el próximo torneo. Amado, Santos lo elevó al TAS. Yo tengo, Ese otro escenario, ¿verdad? yo escuché al licenciado Peraza, que es el abogado de Santos, diciendo, y eso fue ayer, creo, o antier, que habían desistido de ir al TAS por el tema económico, ¿verdad? Que era muy oneroso y que si iban, preferían seguir el camino de Guanacasteca, tomando en consideración de que relativamente ha sido exitoso el camino por la acogida que tuvo la medida cautelar. Entonces, tengo entendido que hace 2 días se presentó la misma documentación y la misma gestión ante el ICODER por parte de Santos, tratando de obtener la medida cautelar, porque si vemos este antecedente, por ejemplo, del Platense, es una situación del año 2022, ¿verdad? Y hasta ahora se viene resolviendo. Entonces, no necesariamente el TAS es tan rápido como lo esperaría Santos o Guanacasteca si tuvieran que acudir. Y creo que yo vi al licenciado Peraza diciendo que ellos preferían, digamos, reencaminar el tema y acudir al ICODER. Que de hecho el ICODER no cierra la puerta, ¿verdad? Si la resolución del ICODER es negativa, ellos igual podrían posteriormente acudir al TAS, que es ya como la última instancia. Amado, con todo este panorama, ¿hacia dónde ve que se inclinan las cosas? El campeonato empezará en los próximos días con 10 equipos, pero Guanacasteca y Santos seguirán con sus trámites. Pues sí, obviamente que Guanacasteca y Santos me imagino que insistirán hasta el último momento. Hay mucha, vamos a ver, hay mucha cuestión en el aire por varias razones. Una, porque yo siento que esto es una situación novedosa. No hemos tenido antecedentes de equipos a los que en una situación similar se les haya retirado o se les haya revocado la licencia. Entonces, para los que resuelven, para los que conocieron de la apelación y los que conocen ahora a nivel del ICODER este tema o del tribunal del ICODER, es verdaderamente novedoso. Y eso hace, creo yo, que se cometan posiblemente algunos errores. Por lo que he visto, por lo que he oído, hay algunos errores de fundamentación en la sentencia de licencias, en la misma resolución del tribunal. Y tal vez la crítica mía en ese aspecto es sobre todo que no se ha seguido digamos, no ha habido una equidad en relación con algún antecedente importante que debiera o que existe, y es el tema de cuando ese mismo comité de licencias conoció el tema de Fuerza Herediana y Fuerza Griega. Ustedes Grecia, sí. recordarán que Grecia estuvo suspendido varios partidos. Sí, estuvo suspendido varios partidos y al final hubo una resolución del comité de licencias por un conflicto que para mí era más grave que este, ¿verdad? Porque no solo implicaba la posible intromisión de parte de algunos miembros de Fuerza Herediana en Fuerza Griega, lo cual fue, digamos, constatado también por el Tribunal de Ética que había suspendido inicialmente por un año a varios dirigentes del Herediano y de Grecia, sino que además había una sociedad ligada a Fuerza Herediana que era la que recibía absolutamente todos los ingresos provenientes de diferentes actividades, taquillas, derechos televisivos, absolutamente todos los ingresos que tenía tanto la asociación como Fuerza Herediana pasaban por una sociedad que era de Jafet Soto, que se llama la JAF. Eso, desde el punto de vista de lo que yo he visto que han analizado en cuanto a Guanacasteca y Santos, también es una administración paralela y era un asunto relativamente grave
Y recuerdo, si ustedes buscan ahí en los medios de comunicación, en aquel momento el comité de licencia lo único que hizo fue emitir un escueto comunicado diciendo que las partes habían aceptado los hechos y se le impuso en aquel momento una multa, tanto a Fuerza Griega como a Fuerza eh, Herediana, o a la asociación, perdón, porque yo creo que ya en ese momento Fuerza Griega había salido del baile, habían desistido del contrato que tenía con la asociación y hubo, digamos, un apercibimiento en el sentido de que si se volvía a cometer hechos parecidos, pues se iba a revocar la licencia. Esos hechos parecidos estuvieron siendo investigados hace un par de años cuando en el caso de Guanacasteca también hay una denuncia periodística que liga a personeros ligados a Fuerza Herediana con la ADG. Ustedes recordarán que se hablaba de que un mensajero, el mensajero de Fuerza Griega, amigo de Jafet, etcétera, etcétera, tenía acceso a los dineros de fuerza de la ADG. O sea, podía ingresar dinero y podía sacar dinero. Habían pagos hechos al abogado de Fuerza Herediana desde las cuentas de Guanacasteca y habían también participación de dineros hacia el que hoy es tesorero de Fuerza Herediana por parte de la ADG. Eso abrió una investigación en el comité de licencias y el comité de licencias en aquel momento llamó a Felín Fuentes, que había sido quien publicó la información, y le pidió que revelara el origen de la fuente, que dijera de dónde había obtenido los estados bancarios. Lógicamente, Ferlín, apegándose al secreto profesional, dijo que no tenía por qué revelar y Amado. eso dio para que se archivara la investigación, que creo yo que no era motivo para investigarse, para archivarse. Desestimado. Amado, aquí para hacer una pausa, 6:48 en Al Pie del Deporte y brandonera.com, escuchando al licenciado Amado Hidalgo Quirós, periodista y abogado sobre todos estos temas alrededor del fútbol de Costa Rica. 6:48 en la FM Grande Grande de Costa Rica, Radio Actual. La cola viene larga, Amado. Yo lo que digo es que el trato no ha sido igual. O sea, aquel asunto era mucho más grave. Pero no es lo mismo sancionar a Santos o a Guanacasteca que sancionar a Heredia. O sea, es obvio. Pero aquel asunto era más grave, mucho más grave. ¿Y cabe recursos legales contra una circunstancia de ese tipo? No, porque bueno, ya lo que pasó en relación con Fuerza Herediana ya pasó, ya es digamos, para efectos de una sanción o lo que sea, ya prescribió. Además, se agotaron las instancias internas. Y lo único que, digamos, que como crítica objetiva uno podría hacer es que el trato que ha recibido Guanacasteca y Santos no es similar al que recibieron otros, porque yo, por ejemplo, oía a don Gustavo Araya, el secretario general de la federación, un día de estos diciendo que no había nada que conciliar, porque le preguntaron que si, como lo había dicho el licenciado Peraza, había alguna posibilidad de que se conciliara, se archivara esto para que el campeonato continuara, y él dijo que no había nada que conciliar, porque o se habían irrespetado los reglamentos o no se habían respetado, y eso no es objeto de ninguna negociación, que está muy bien, pero en aquel momento, como le digo, hubo una aceptación de las partes, y ante esa aceptación, sin saber qué aceptaron ni nada por el estilo, pues sencillamente se les puso una multa y se acabó la historia, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que, digamos, el presidente de este comité de licencias es el mismo presidente que existía en aquel momento, que además tiene un conflicto de interés, que es otro tema, digamos, reprochable, ¿verdad? Porque el señor González Brand, que es el presidente del comité de licencias, es, no sé, creo que todavía lo es, pero sí me consta que durante muchos años fue proveedor, y creo que todavía lo es, de la Federación Costarricense de Fútbol. Él no directamente, sino una sociedad, se llama Viveros Brand, que es la que le da mantenimiento a todas las instalaciones de la federación, mantenimiento a las zonas verdes, a la jardinería y todo lo demás. Entonces, a mí me parece incompatible desde la época de Rodolfo Villalobos que este señor González Brand, que es el presidente del comité de licencia,
sea además el presidente de una empresa que es proveedora de la federación, porque ahí creo que se pierde un poco el tema de la independencia, ¿verdad? Se supone que el comité de licencias es uno de los dos comités, junto al de ética, que debe ser total y absolutamente independiente de la federación. Y a mí me parece que esa independencia pues se pierde un poco cuando se dan situaciones como esa. Jorge Gutiérrez Brand, ¿verdad? Jorge Gutiérrez. ¿No? ¿Alguna consulta, amado Mauricio Murillo? Aquí Saludos, Amado, José aquí Pablo. en Al Pie del Deporte. Les saludo a José Pablo Segura. Amado, lo cierto es que, bueno, de momento la federación no ha, o por lo menos no se ha manifestado cuáles son los equipos que ya tienen la licencia o no, ¿verdad? Como usted decía, esto antes era como mero trámite, cada equipo ya sabía que cuando ya iban a revisar el estadio y todo eso quedaba aprobado. La pregunta es, en este caso, una negativa deja sin reacción prácticamente por el corto tiempo a Guanacasteca y Santos. Hay campeonatos que hemos visto, por ejemplo, Guanacasteca, que aquel primer partido de hace unas temporadas no lo juega con San Carlos, pierde los puntos. ¿Cabría esa posibilidad o lo ve usted muy difícil de que un equipo, por toda esta situación, el campeonato pueda arrancar y que no jueguen y que después se integren al campeonato? Sí, José Pablo, saludos. A mí me parece que hay algunas situaciones que sí pueden atrasar el campeonato, porque si yo fuera a Guanacasteca y me deniegan eh, la licencia, igual podría acudir nuevamente al Triacode intentando que, digamos, que se me otorgue más plazo, porque el problema de la resolución de la que hablaba anteriormente del Triacode es que es muy ambiguo, ¿verdad? Porque incluso dice que se le debe conceder el tiempo necesario a Guanacasteca para poder participar y prepararse en forma equitativa con relación a los demás rivales, pero no dice que se le tenga que dar un tiempo adicional para el licenciamiento, cuál es ese tiempo. No dice nada, ¿verdad? Sencillamente habla de que se le tiene que, como que se le tiene que dar un compás de espera para ponerse al día, pero yo entiendo, por lo que he oído en estos días de parte de, sobre todo del secretario general de la federación, es que se le va a dar el mismo tiempo que se le otorgó a los demás equipos y que si se rechaza, igual empezará el campeonato en la fecha en que empieza con 10 equipos. Y para mí esa es la línea. Incluso, pues he oído rumores, ¿verdad? Porque recuerden que estos dos equipos, Santos y Guanacasteca, están siendo o tienen pendiente una investigación por amaño de partido, ¿verdad? Del torneo tras anterior, a raíz de una alerta que dio la FIFA. Y todavía no ha habido ninguna resolución sobre ese tema. Escuché como rumor que eventualmente ese sería otro cartucho que se guardaría la federación para intentar sacar a los equipos, porque una de las posibles sanciones sería el castigo a la licencia y como ha pasado, por ejemplo, con el caso de Golfito, que durante 10 años se le castigó la licencia en un caso de amaños, y a lo mejor también podría ser un argumento que podrían utilizar para quitarse a los dos equipos de encima y como siento yo que ellos lo ven, que no siga molestando. Amado, ¿y cómo ve el panorama de una posición cerrada prácticamente del fútbol, la organización de la Federación y la UNAFUT, 10 equipos y no 12, porque hace rato anda con esa historia y aquí encontraron la oportunidad de oro para establecerlo? Sí, bueno, desde la óptica de Guanacasteca y Santos, pareciera que eso es uno de los argumentos que digamos que ha prevalecido para la sanción, ¿verdad? Uno escucha a los abogados de Santos y de Guanacasteca y muchos se enfocan como en que había una línea ya dictada para quitar a dos equipos y que el próximo campeonato sea con 10. Eh, yo no podría decir que realmente ha prevalecido eso. Lo que sí puedo decir es que no hay un trato, digamos, igual al antecedente del que hablaba y que para los que querían eso, pues creo que es el momento ideal, ¿verdad? No solo porque se dio el caso con dos equipos, justamente con dos equipos, sino que eh, y también me parece a mí que hay un sentir
de que hay que parar algunas cosas que están pasando en el fútbol, ¿verdad? Porque hablábamos de ese antecedente de fuerza herediana y fuerza griega, pero también hablamos del tema de los amaños, del tema de todo lo que está pasando en la segunda división, de tanto inversionista extranjero, y a mí me parece que esta también era una forma como dar un golpe fuerte en la mesa y decir, vamos a acabar con esto. Amado, agradecerle aquí al licenciado Amado Hidalgo Quiroz, también a Mauricio Murillo, a José Pablo Segura, a cada uno de ustedes, amigos, por acompañarnos aquí en Al Pie del Deporte y ebrardorera.com. Nos quedamos aquí a Monitor con Amado Hidalgo. Tenemos las 6:56 en Al Pie del Deporte y ebrardorera.com. Que la pasen bien, que Jesucristo nos bendiga y nos acompañe.